En el ajetreo de nuestros días, a veces olvidamos que el cielo nos habla a través de ejemplos concretos. Hoy, como cada jornada, la Iglesia nos invita a recordar a un santo, una santa o mártires, cuya vida fue un reflejo del amor de Cristo en la historia. Una existencia que, lejos de ser solo un recuerdo, se convierte en luz para nuestros propios desafíos. En este vídeo, reviviremos su legado y lo llevaremos al hoy, a través de una historia actual donde alguien, como tú, encontró en su ejemplo la fuerza para transformar el desaliento en esperanza, el egoísmo en servicio, la oscuridad en fe. Porque los santos no son figuras de museo, son compañeros de camino. Que esta narración sea para ti un impulso hacia lo alto. Santo Justino y Crescencio, mártires en la Vía Tiburtina. Poco se sabe de estos dos clérigos romanos sepultados en una iglesia sobre la Vía Tiburtina. Según algunas fuentes, Crescencio, o Crescención, era un lector. Justino se dedicó a las obras de caridad y a dar digna sepultura a los mártires cristianos. Por eso fue martirizado en la época de Claudio. Su vida como cristianos en la época del Imperio Romano debió ser de total entrega y compromiso. Se estima que fueron activos en la comunidad cristiana de Roma. Sin embargo, la escasez de información sobre la vida de estos santos no permite determinar con exactitud el tipo de actividades que desempeñaron. Lo importante es su coherencia, su compromiso con los valores cristianos y su disposición al martirio. La persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano durante el reinado del emperador Diocleciano, o en otro periodo de persecución, llevó a Justino y Crescencio al martirio. Su asesinato ocurrió en la Vía Tiburtina de Roma. San Juan M. Vianney, cura de Ars, patrón del clero que cura las almas. Juan María Vianney, el cura de Ars, vivió a mediados del siglo XIX. Ejemplo de gran celo sacerdotal, dedicó su ministerio a la salvación de las almas transcurriendo aún hasta 16 horas al día en el sacramento de la reconciliación y el perdón. Benedicto XVI le dedicó el año sacerdotal 2009. Si comprendiéramos bien lo que es un sacerdote en la tierra, moriríamos, no de miedo, sino de amor. La vida de San Juan María Vianney está resumida en este pensamiento suyo. Conocido como el cura de Ars, Juan María Vianney nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, cerca de Lyon. Sus padres eran agricultores y lo orientaron desde muy joven a trabajar en el campo, tanto fue así que Juan llegó a los 17 años, todavía analfabeto. Sin embargo, gracias a las enseñanzas religiosas de su madre, aprendió muchas oraciones de memoria y vivió un fuerte sentido religioso. Me gustaría conquistar muchas almas, mientras los vientos del terror, de la violencia y de la furia de la revolución soplaban en Francia. Juan tuvo la fortuna de recibir el sacramento de la reconciliación en su casa, no en la iglesia, gracias a un sacerdote, refractario, que no había jurado lealtad a los revolucionarios. Lo mismo sucedió con la primera comunión, la recibió en un granero, durante una misa clandestina. A los 17 años, Juan sintió la llamada al sacerdocio. Si fuera sacerdote, querría ganar muchas almas, dijo. Pero el camino no era fácil, dada su escasísima formación intelectual y cultural. Solo gracias a la ayuda de sabios sacerdotes, entre ellos el abad Valey, párroco de Écuchy, logró ser ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1815, a la edad de 29 años. Largas horas en el sacramento de la reconciliación. 3 años más tarde, en 1818, fue enviado a Ars, un pequeño pueblo del sudeste de Francia, habitado por unas 230 personas. Allí dedicó todas sus energías al cuidado de los fieles, fundó el Instituto Providencia para acoger a los huérfanos y visitar a los enfermos y a las familias más pobres, restauró la iglesia y organizó las fiestas patronales. Pero fue en el sacramento de la reconciliación donde se expresó mejor la misión del cura de Ars,
siempre disponible para la escucha y el perdón, pasaba hasta 16 horas al día en el confesionario. Cada día, una multitud de penitentes de todas partes de Francia se confesaban con él, tanto que Ars fue rebautizado como el Gran Hospital de las Almas. El mismo Vianney hacía largas vigilias y ayunos para ayudar a expiar los pecados de los fieles. Te diré cuál es mi receta, explicó a un cofrade. Doy a los fieles que se confiesan solo una pequeña penitencia y el resto de la penitencia la suplo yo en su lugar. El mayor milagro de todo fue su vida. Practicó la mortificación desde su primera juventud, y durante 40 años su alimentación y su descanso fueron insuficientes, humanamente hablando, para mantener su vida. Y aún así, trabajaba incesantemente, con inagotable humildad, amabilidad, paciencia y buen humor, hasta que tuvo más de 73 años. Patrón de los párrocos, consagrado enteramente a Dios y a sus feligreses, murió el 4 de agosto de 1859, a la edad de 73 años. Sus restos descansan en Ars, en el santuario a él dedicado, que acoge 450.000 peregrinos cada año. Beatificado en 1905 por Pío X, Juan María Vianney fue canonizado en 1925 por Pío XI, quien en 1929 lo proclamó patrón de todos los párrocos del mundo. En 1959, San Juan XXIII le dedicó la encíclica Sacerdoti Nostri Primordia, proponiéndolo como modelo para los sacerdotes. En 2009, Benedicto XVI convocó un año sacerdotal para promover el compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes. La vida de esta persona no terminó con su muerte, porque las almas que arden con el fuego de Dios siguen iluminando incluso en la noche más oscura. Hoy, siglos después, su historia resuena en lugares que él o ella nunca conoció, en el apartamento de una madre soltera, en la oficina de un empleado desesperanzado, en el corazón de un joven que duda. ¿Cómo sería encontrarse con esa virtud justo cuando todo parece derrumbarse? Prepárate para conocer a los protagonistas del siguiente relato, alguien como tú, que un día descubrió que los santos no son estatuas, son espejos. El confesionario de los milagros silenciosos. El sol de la mañana se filtraba entre las cortinas del pequeño apartamento de Marcos, iluminando el crucifijo de madera que colgaba sobre su cama, regalo de su abuela. Era lunes, y el peso de la semana se le antojaba más denso que de costumbre. Otro día igual, consultas apresuradas, pacientes que no escuchan, recetas que solo curan síntomas, no almas, pensó mientras se anudaba la corbata frente al espejo. 10 años como médico en el hospital municipal le habían enseñado que la medicina sin compasión era solo un negocio disfrazado de ciencia. En la sala de espera del consultorio, la señora Rivera tosía tras su mascarilla, el joven David mordisqueaba las uñas esperando los resultados de sus análisis, y doña Carmen rezaba en voz baja con un rosario desgastado. Marcos los observó desde su escritorio, sintiendo esa punzada familiar. Podría darles 5 minutos más a cada uno, pero el sistema no lo permite. ¿Cuándo dejé de ver personas para ver solo expedientes? Esa tarde, mientras ordenaba archivos, una fotografía se deslizó de entre las páginas de su agenda. Era una imagen borrosa de su primera comunión, con el padre Anselmo sonriendo a su lado. Recordó entonces las palabras que el anciano sacerdote le dijo aquel día. Marcos, Dios pone dones en nuestras manos no para llenarnos los bolsillos, sino para vaciar nuestros corazones en los demás. El recuerdo lo estremeció, cerró los ojos y por primera vez en meses, susurró una oración sincera. No quiero ser solo un funcionario de la salud. Quiero ser un sanador, como tú lo fuiste. El encuentro, esa noche,
una lluvia torrencial retrasó su regreso a casa. Refugiado en la iglesia del centro, Marcos se encontró frente a un mural descolorido de San Juan María Vianney. La leyenda decía: pasaba 16 horas en el confesionario. Convirtió Ars en un hospital de almas. Algo en esa frase lo golpeó como un relámpago. ¿Cómo un hombre con tan poca educación logró tanto? Yo tengo títulos, recursos, y aún así me siento inútil. En la penumbra, una voz anciana lo sobresaltó. El cura de Ars decía que los milagros no son solo curar enfermedades, sino hacer que un corazón sepa amar de nuevo. Era el sacristán, don Ramón, quien le tendió un libro abierto. Entre sus páginas, una línea subrayada saltó a la vista. El sacerdote no es sacerdote para sí mismo, sino para ustedes. Marcos pasó la noche en vela, devorando la vida del santo. Descubrió que Vianney, analfabeto hasta los 17 años, había sido rechazado 2 veces en el seminario. Pero insistió, porque sabía que su misión era amar, musitó. Al amanecer, tomó una decisión: la transformación. Al día siguiente, en lugar de apresurar a la señora Rivera, Marcos se sentó a su lado y le preguntó: ¿qué le quita el sueño además de la tos? La mujer rompió en llanto: hace 1 año que no veo a mi hijo. La droga se lo llevó. En lugar de recetarle pastillas, Marcos le ofreció el número de un centro de rehabilitación donde trabajaba un excompañero de universidad. Con David, el joven ansioso, probó una táctica distinta. Veo que te muerdes las uñas. A mí también me pasaba cuando sentía que el mundo pesaba demasiado. Le habló de sus propias batallas contra el estrés y le recomendó un grupo de apoyo. A veces, sanar empieza por admitir que no tenemos que cargar solos. Doña Carmen fue la última. Al verla aferrada al rosario, Marcos confesó: ayer releí algo hermoso. A Dios prefiere tu corazón a tus sacrificios. Tal vez Él no quiere que sufra por su artritis, sino que deje que otros la ayuden. La anciana sonrió por primera vez en meses. El milagro cotidiano. 3 meses después, el pasillo del consultorio olía a café recién hecho y galletas de doña Carmen. David mostraba sus manos libres de marcas de ansiedad, y la señora Rivera traía fotos de su hijo, limpio y trabajando. Usted no solo receta medicinas, doctor, receta esperanza, le dijo ella. Marcos miró el crucifijo que ahora colgaba en su consulta. Recordó al cura de Ars, aquel hombre que convirtió un pueblo olvidado en un faro de gracia. No necesité mudarme a Ars. Ars vino a mí, pensó. Al salir, una madre con un niño en brazos esperaba afuera de hora. Antes, Marcos le habría dicho que volviera al día siguiente, pero esa tarde, abrió la puerta de par en par. Pase, por favor, hábleme no solo de su fiebre, sino de su historia. Y así, entre historias de dolor y perdón, entre silencios que valían más que 1000 diagnósticos, Marcos descubrió la verdadera medicina, aquella que, como el confesionario de San Juan María Vianney, no juzga, no apura, no abandona. Porque al fin entendí, escribió esa noche en su diario, que todo acto de amor, por pequeño que sea, es un milagro que Dios susurra a través de nuestras manos. Epílogo. Hoy, cuando el mundo nos grita que demos menos y exijamos más, el cura de Ars nos recuerda que la santidad no está en los grandes gestos, sino en la paciencia de escuchar, en el valor de acompañar, en la locura de creer que cada alma vale una eternidad. Como Marcos, todos llevamos un Ars dentro esperando ser descubierto. Ese lugar donde, con solo estar presentes, podemos ser el rostro de la misericordia. San Juan María Vianney, ruega por nosotros.
para que sepamos convertir nuestros días en un confesionario abierto donde el amor nunca cierre sus puertas. La vida de los santos evocados en el día de hoy nos demuestran que incluso en los tiempos más difíciles, sus virtudes nos elevan. Hoy, tú también puedes ser portador o estandarte de esa misma luz en tu familia, tu trabajo, tu comunidad. ¿Te gustó este video? Dale like, compártelo con quien necesite esta esperanza, y suscríbete para recibir cada día un nuevo ejemplo de santidad en acción. Déjanos en los comentarios cómo el ejemplo del santo evocado ha tocado tu vida. Que ellos intercedan por ti. Hasta mañana, con otro santo que nos ayude a mirar el cielo sin dejar de caminar en la tierra.